Todo crimen es igual a una tragedia, un acto que deja una enorme estela de dolor y sufrimiento. Pero hay algunos crímenes que van mucho más allá. Crímenes brutales y totalmente inhumanos, llevados a cabo por situaciones que superan nuestra realidad y en donde las explicaciones convencionales no bastan. ¿Qué pasa cuando el responsable asegura que no fue él, sino una fuerza oscura que lo controlaba? ¿Existen entidades capaces de poseer nuestros cuerpos y obligarnos a cometer atrocidades sin ser conscientes de nuestros actos? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción, es un caso real, documentado y totalmente aterrador. Uno que nos adentra a los rincones más oscuros de la mente y nos demuestra el peligro de jugar con las energías que vienen desde el más allá. Así que prepárate, porque en Viral Top viajaremos al interior de un tranquilo pueblo de Inglaterra que en 1974 se convirtió en el escenario de un crimen atroz y exploraremos a fondo el inexplicable caso de la sangrienta posesión de Michael Taylor. Michael Taylor parecía un hombre común. Era un padre de familia muy trabajador y dedicado, que vivía junto a su esposa Christine y sus 5 hijos en Ousett, un pequeño y tranquilo pueblo de Inglaterra, donde la vida transcurre con calma y sus habitantes viven su día a día con total tranquilidad. Michael era conocido por ser un hombre tranquilo, amable y trabajador. Llevaba una vida sencilla, desempeñándose como operario en una empresa local. Y aunque los Taylor no eran una familia acaudalada, se tenían los unos a los otros y con eso parecía bastar. Lamentablemente, esta débil estabilidad comenzó a tambalear cuando Michael perdió su empleo y los problemas económicos comenzaron a llegar, pues poco a poco su comportamiento empezó a cambiar, se volvió más retraído, silencioso e incluso empezó a sufrir episodios muy fuertes de depresión. Parecía haber algo en su mente que lo atormentaba, una especie de sombra que lo consumía lentamente. Debido a esto, Christine, su esposa, una mujer extremadamente religiosa, lo convenció para que se uniera a un grupo de oración. Aquel grupo era liderado por una mujer llamada Mary Robinson y era conocido por su devoción extrema. En él se realizaban reuniones en las que sus miembros hablaban en lenguas extrañas, realizaban imposiciones de manos y aseguraban tener la capacidad de expulsar a los demonios que atormentaban a las personas sin que ellos supieran que los poseían. Al principio, Michael se mostró totalmente escéptico. Ese grupo y sus miembros le parecían una especie de secta extremista y no se mostraba interesado en profundizar mucho en sus creencias. Sin embargo, a medida que asistía a las reuniones, comenzó a involucrarse más y más. Michael pasaba largas horas en oración junto a Mary, la líder, y su dedicación al grupo se intensificó. Y aunque esta inmersión en las prácticas religiosas del grupo coincidió con un cambio notable en su comportamiento, lo empezó a alejar de su familia, sus amigos y su cotidianidad, y comenzó a hacer que él se mostrara como una persona absolutamente diferente. Christine, su esposa, notó esto desde el principio. Comenzó a notar que Michael se volvía cada vez más distante y errático. Sus episodios de depresión pasaron a convertirse en arrebatos de ira inexplicables y la atmósfera en el hogar se tornó cada vez más tensa. De un momento a otro, la vida en la casa de los Taylor dio un giro total y una sombra oscura y opresiva comenzó a cernirse sobre ellos. El cambio en Michael Taylor era totalmente evidente. Sus amigos y familiares comenzaron a notar que aquel hombre tranquilo y amable estaba desapareciendo, dejando en su lugar a alguien completamente diferente. Michael empezó a volverse agresivo sin razón aparente.
Pasaba de la calma absoluta a la furia en cuestión de segundos. A veces se le podía escuchar murmurando en voz baja, como si hablara con alguien que nadie más podía ver, y otras veces lanzaba insultos y blasfemias en contra de Dios y de la religión que tanto decía abrazar. Christine estaba completamente aterrada. Algo oscuro se estaba apoderando de su marido y ella lo sentía con cada fibra de su ser. Pero había algo más. Un pensamiento rondaba su cabeza, uno que simplemente no podía ignorar. Michael y Mary Robinson, la líder de aquel culto de oración, pasaban demasiado tiempo juntos. Aquella cercanía le parecía sospechosa y en su mente se formó la idea de que su esposo tal vez la estaba engañando. Y aunque trató de reprimir aquellas sospechas durante una de las reuniones del grupo de oración, ella no pudo soportarlo más y delante de todos los presentes, acusó a Michael de estar cometiendo adulterio con Mary Robinson, y lo que ocurrió después fue sencillamente aterrador. Michael se puso de pie de un solo salto. Su rostro estaba completamente desfigurado por la ira. Sus ojos parecían haber perdido su humanidad y en un arrebato de furia incontrolada se lanzó contra Mary y comenzó a golpearla mientras lanzaba gruñidos más propios de un animal salvaje que de un ser humano. Los presentes intentaron detenerlo, pero Michael mostraba una fuerza descomunal. Su cuerpo convulsionaba, su boca lanzaba una especie de espuma blanca y su rostro se retorcía en una expresión de odio puro. Ese hombre que estaba ahí no era Michael. Aquello no era una simple crisis de ira. Lo que había ante los ojos de los presentes solo podía explicarse como una oscura y poderosa posesión demoníaca. Los miembros del grupo de oración entraron en pánico y entre todos decidieron dejar que uno de sus mejores exorcistas se encargara inmediatamente de la situación. Pero este, por más intentos que hizo, solo parecía empeorar la furia de Michael, así que, sin más que hacer, salieron de inmediato hacia una iglesia y pidieron la ayuda de un sacerdote. La posesión de Michael ya no era un asunto del grupo de oración. Ahora, los sacerdotes debían enfrentarse cara a cara con la entidad que lo controlaba. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo recorriendo sus venas, los feligreses llevaron a Michael ante los sacerdotes Peter Vincent y Raymond Smith, quienes, al evaluar su estado, no dudaron ni un segundo en que aquel hombre estaba poseído. Los sacerdotes decidieron realizar un exorcismo de emergencia. Se internaron con Michael al interior de la iglesia St. Thomas y allí sometieron a Michael a varios intensos rituales de liberación por más de 24 horas seguidas. Luego de esto, los sacerdotes aseguraron haber expulsado más de 40 demonios, 40 oscuras y poderosas entidades que representaban pecados como la blasfemia, la violencia y la lujuria. Aún así, Michael convulsionaba, gritaba, hablaba en lenguas extrañas y vomitaba sin control. Según los sacerdotes, dentro de Michael aún había un demonio más, pero no uno cualquiera, sino el más peligroso y poderoso de todos. Pero, tras esta especie de tortura espiritual, el cuerpo de Michael parecía ser el campo de batalla entre la fe y la oscuridad. Pero debido al desgaste físico y mental de todos los involucrados, los sacerdotes decidieron detener el exorcismo. Y aunque, según ellos, Michael aún no estaba liberado completamente, en lugar de retenerlo o internarlo en un hospital, decidieron enviarlo a su casa junto a su esposa e hijos. Michael salió de la iglesia en completo silencio, con la mirada perdida, su rostro totalmente desencajado y una extraña rigidez en su cuerpo. Las personas que lo vieron en el camino sintieron escalofríos. Había algo en él que simplemente no era humano.
Caminó de regreso a su casa como si fuera una entidad sobrenatural, como si fuera algo más lo que hacía accionar sus pasos. Cuando por fin llegó a su hogar, no había regresado solo, había traído con él al mismísimo demonio, y fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. La casa de los Taylor estaba sumida en un silencio lleno de paz, hasta que Michael cruzó la puerta aquella madrugada. Nadie sabe qué pasó en las primeras horas. Nadie puede saber con certeza lo que sintió Christine cuando vio a su esposo de pie, en la oscuridad, con la mirada vacía y el cuerpo rígido. Pero lo que sí se sabe es lo que vino después. Algo se había quebrado dentro de Michael, algo que ya estaba fuera de su control. Christine nunca tuvo oportunidad de escapar. Michael se abalanzó sobre ella con una violencia indescriptible. No usó cuchillos, ni armas, ni herramientas. Usó sus propias manos endemoniadas. Lo que ocurrió después es algo inenarrable. Simplemente fue un acto de brutalidad extrema. En cuestión de minutos, Christine quedó reducida y su cuerpo quedó irreconocible a causa de la furia de Michael, que no actuó como si fuera su esposo o una persona normal, sino como una entidad demoníaca, impulsada por una fuerza que jamás nadie hubiera podido controlar. El perro de la familia, su fiel compañero, asustado por los gritos y el sonido de la lucha, intentó intervenir, pero Michael, completamente fuera de sus cabales, no se detuvo y en su arrebato endemoniado arremetió también contra la mascota con la misma ferocidad. Cuando la casa quedó en silencio, Michael estaba completamente cubierto de sangre. Su ropa empapada, sus manos teñidas de rojo, su cuerpo entero impregnado del horror que acababa de cometer, pero en su rostro se marcaba una sonrisa macabra. Luego de esto, él salió de la casa y comenzó a vagar por las calles. Su ropa estaba bañada en sangre, gritaba sin control, sus frases eran extrañas y sin sentido, pero había una que se distinguía por completo: he vencido al demonio. Esta es la sangre de Satán. Esto repetía una y otra vez en un tono absolutamente gutural. La gente que lo vio aquella noche jamás olvidó esa imagen. Un hombre desquiciado, una entidad humana demente, una criatura salida de las entrañas del infierno. Fue entonces cuando las autoridades intervinieron, pero ya era demasiado tarde. Ya lo peor había ocurrido. El juicio contra Michael fue un espectáculo mediático. Los titulares hablaban de un caso sin precedentes: asesino sanguinario o víctima de una posesión demoníaca. La defensa no tardó en argumentar que Michael no era un criminal, sino un hombre que había sido llevado a la locura por un exorcismo brutal e inhumano. Los sacerdotes que realizaron el ritual fueron llamados a testificar, y su versión de los hechos no hizo más que aumentar la controversia. El tribunal se dividió entre quienes pensaban que Michael sufrió un episodio psicótico, inducido por la sugestión y la tortura religiosa, y entre quienes aseguraban que su furia era una prueba de que algo inhumano había tomado posesión de él. Finalmente, Michael fue declarado mentalmente inestable y fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó varios años bajo observación. Pero cuando finalmente fue liberado, no hubo grandes titulares ni entrevistas ni declaraciones sobre lo ocurrido. Simplemente desapareció, se alejó del ojo público y se desvaneció en un halo de misterio. Nadie sabe con certeza qué fue de él después de salir del hospital. Algunos dicen que intentó rehacer su vida en la más absoluta discreción. Otros creen que nunca se recuperó del todo y que las sombras de aquella noche lo persiguieron hasta el final.
Lo único seguro es que el caso de Michael Taylor quedó marcado como uno de los episodios más aterradores en la historia de los exorcismos. El caso de Michael Taylor continúa hasta hoy como un enigma aterrador. ¿Acaso fue víctima de una crisis psicótica desatada por el fanatismo religioso? ¿En verdad una legión de demonios tomó posesión de su cuerpo? ¿El exorcismo no lo liberó, sino que lo hundió aún más en la locura? ¿Realmente quedó atrapado en las garras de una entidad demoníaca que lo usó para desatar su furia? A pesar del tiempo, las preguntas siguen esperando ser respondidas, pero el caso se ha ido perdiendo entre informes médicos y testimonios contradictorios. Aún así, algo es seguro: lo que ocurrió aquella noche dejó una herida que nunca sanará, porque el mal no tiene forma, ni razón, ni piedad. Solo espera pacientemente por un cuerpo, un espíritu frágil, una puerta entreabierta para colarse nuevamente y desatar su furia una vez más. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.